Dios te bendiga, Dios te guarde el día de hoy. Dios bendiga tu vida, tu familia, a tu casa, a tus hijos, a todos los tuyos en el nombre de Jesús. Es más que una bendición, es un gozo, es un beneplácito poder estar aquí con ustedes otra noche más. Otra noche más en la que compartimos la palabra, compartimos el regalo de Dios, su regalo que es su palabra comunicada a través de sus siervos, profetas, pastores. Y el día de hoy yo estoy acá como una vasija, como un siervo. Quiero bendecir a las vidas, a los hermanos que están entrando a ver este video. Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios bendiga a tu familia, a los tuyos, que Dios derrame bendición, sanidad, liberación, paz sobre tu casa, que Dios se derrame y que fluya sobre ti una unción especial, que fluya sobre ti una unción sobrenatural, que el Espíritu Santo se manifieste y que ocurran cosas poderosas en ti y en los tuyos en el nombre de Jesús. Quiero que el día de hoy tú puedas ser bendecido, que tu vida sea bendecida de manera especial, que tu vida sea bendecida en todas las áreas. Quiero que compartas este link, dale like, dale me gusta, para que este contenido le llegue a alguien más y que muchas más personas sean edificadas con lo que se va a decir en este lugar, con lo que se va a decir en este día, que muchas personas reciban este consejo, esta palabra, y que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Bien, quiero que ahora mismo tú abras tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 7 a la altura del verso 8. Leemos la palabra por ser palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Gracias, Señor, por tu palabra. Es una bendición, es un gozo poder ministrarla. Bien, el tema de hoy es cómo podemos identificar o cómo podemos conocer o pasos para poder identificar la voz de Dios, o claves para poder identificar, conocer la voz de Dios, incluso para poder oír la voz de Dios. Claves para poder identificar y oír la voz de Dios. Porque alguna gente están diciéndole a Dios que le hable, pero posiblemente Dios le está hablando, pero no están conociendo, no están percibiendo la manera en la que Dios le está comunicando lo que les quiere comunicar. Bien, cuando uno habla de la manifestación de la palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios, de oír la voz de Dios, que es algo muy anhelado, muy amado por la gente, y por un comentario de una sierva que comentó y dijo: pastor, yo quiero saber cómo oír la voz de Dios, quiero escuchar algo acerca de eso, cómo yo accedo a esa dimensión, cómo accedo a ese nivel de poder escuchar la voz de Dios, de poder identificar la voz de Dios. La Biblia habla claramente: cuando usted busca a Dios, cuando usted busca a Dios en oración, tiene acceso a poder escuchar la voz de Dios. Que dice que el que le busca, le halla, el que le llama, él le responde, y el que toca, él le abre. O sea, un principio en la regla de oro que dice que si usted lo busca, usted va a provocar que él le responda. Dios es encontrado de los que le buscan. Primeramente, Dios es encontrado de los que le buscan. Es imposible que una gente que no le busque tenga acceso a él. Si no le buscas, no le vas a escuchar. Le escuchas cuando le busca. Le escucha cuando te acerca. Le escucha cuando te acercas a su presencia. Es un gran tema, un tema de mucho interés para mucha gente, poder identificar cómo escucho, cómo conozco la voz de mi Señor. Primeramente, la primera palabra de Dios, la palabra profética más segura, es la Biblia. Es el fuente, es el eje, es la fuente principal, la fuente de acceso al conocimiento de Dios. Esta es la palabra. La Biblia es la fuente de conocimiento principal. Es la fuente primaria del contacto con esa voz de Dios. Por eso el que usted ve que habla de escuchar voz de Dios, que oye mucha voz de Dios y que Dios le habla mucho, pero no te habla de Biblia, dile: no sé, porque la primera fuente de conocimiento, de revelación, es la Biblia. Un profeta, para ser profeta, tiene que conocer la Biblia. Un hombre de Dios, para conocer la voz de Dios, mujer de Dios, tiene que conocer la Biblia, porque la Biblia es aquel sedazo, aquello que nos permite filtrar cualquier cosa que se parezca a la voz de Dios
identificamos qué es la voz de Dios cuando tenemos conocimiento bíblico. Sin conocimiento bíblico no hay filtro para palabra de Dios. No hay filtro para palabras si no hay conocimiento. El conocimiento nos da acceso y nos ayuda a filtrar lo que la gente puede querer decirnos que es voz de Dios, pero cuando lo filtramos, cuando lo colocamos, cuando lo comparamos con lo que Él dice y no se parece, entonces entenderemos que no es voz de Dios, que es invento, que es una emoción o que cualquier cosa, pero que no es voz de Dios. Por eso, la primera manera de escuchar a Dios, de aprender de Dios, es a través de la Biblia. Primero, antes de usted querer escuchar la voz audible, antes de usted querer escuchar la voz de cualquier manera, primero aprenda a conocer la voz de Dios en la palabra. Les recomiendo esto como siervo de Dios humilde, porque al que no aprende a conocer la voz de Dios en la palabra, no podrá distinguir la voz de Dios en sus otras manifestaciones. La primera manera que tenemos para aprender a identificar la voz de Dios es con la palabra. Si no aprendemos a identificar la voz de Dios con la Biblia, no vamos a identificar su voz con otras cosas. Por eso Adán y Eva fueron y perdieron la presencia de Dios, perdieron la gracia, cayeron de la gracia, porque Dios le habló y Satanás también le habló. Y le digo, lo que Dios le dijo es mentira. O sea, no aprendieron a conocer, a identificar la voz del Señor, de su Creador, y no tenían esa plenitud en la confianza. El que no conoce la voz de Dios, cualquiera le puede dar el fruto prohibido, porque no conoce la palabra. La palabra te ayuda a comparar, a entender, a tener un discernimiento de qué hacer y qué no hacer cuando alguien te dice, esta es la voz de Dios. Algo poderoso que yo quiero compartir con ustedes es que la Biblia habla de que nosotros tenemos que buscar escuchar la voz de Dios. Ese sentido o sentimiento que tú tienes para que Dios te hable no es malo, es saludable, es bonito. Esa gente, Dios bendiga a los siervos que están entrando al video, que están ahí comentando, Dios me les bendiga a todos. Esa gente que están entrando ahí, quiero que escuchen eso. Es un buen deseo que Dios te hable. Escuchar la voz de Dios es un privilegio. Escuchar la voz de Dios es un gozo, es una bendición. Poder escuchar la voz de Dios es una bendición para muchos de nosotros. Pero que esa búsqueda por la voz de Dios no nos aleje del mismo Dios. Porque hay gente que la búsqueda por la voz de Dios lo ha alejado o lo ha separado del mismo Dios de alguna manera. Esa búsqueda de medida, esa búsqueda enferma por escuchar la voz de Dios, los ha alejado de la propia voz de Dios. Tenemos que saber, ¿está allí Dios? Tenemos que aprender a preguntarle, ¿es Dios que habla? ¿Eres tú? Cuando esperamos escuchar la voz de Dios, lo que debemos recordar primero es que a nosotros Dios nos ama y que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y cuando esperamos escuchar la voz de Dios, tenemos que entender que Dios primeramente, para la gente que ha escuchado la voz de Dios, Dios nos habla de una manera sencilla. Dios nos habla como un amigo. Su voz de Dios es como la de un padre. Es una voz paternal. La que tú sientes cuando tú vas a empezar a escuchar la voz de Dios es una voz paternal, una voz de un amigo, una voz sencilla, una voz de un padre que te ama, que te aprecia y que quiere lo mejor para ti. Cuando nosotros decimos una voz paternal, es que nosotros, como padres, que somos padres, a veces no ilusionamos a nuestros hijos, pero siempre sí les decimos lo que ellos deben hacer. Y siempre estamos preocupados por exponerle y explicarle las cosas que le van a dar resultado y las que no le van a dar resultado. Y las cosas que serán positivas para su vida y las que serán negativas. Nosotros tenemos que aprender a entender eso, que la voz de Dios es una voz paternal. Dios es un padre. Además de amigo, es nuestro padre. Y cuando decimos que es nuestro padre, todos sabemos las características que tienen los padres o que tenemos como padres. Es que nosotros corregimos. Hay gente que quiere escuchar la voz de Dios simplemente para decir, quiero oír la voz de Dios, quiero que Dios me hable. El pueblo de Israel en un tiempo le dijo a Moisés, Dios solamente habla por ti, queremos que nos hable a nosotros, queremos que nosotros también queremos oír la voz de Dios, queremos ser parte de algo, queremos oír la voz de Dios. Ellos querían oír la voz de Dios no porque tenían un interés de conocer a Dios,
Porque para escuchar a Dios hay que estar interesado por conocerlo a Él como persona. No es lo mismo conocer de Él. Porque hay gente que te dicen, yo conozco a Dios. Conocer a Dios es una palabra muy pesada en el mundo espiritual. Es una palabra muy complicada para los espíritus y para las personas. Conocer a Dios es algo muy profundo a la mente humana. Conocer a Dios es algo muy impresionante. Conocer a Dios es más que saber de Él, es conocerlo a Él como persona. Porque hay gente que conocen de ti. El que conoce de ti, conoce de lo que se le ha dicho, de informaciones que tiene, de informaciones que ha tenido, de cosas que ha escuchado, pero no de lo que ha vivido. Por eso Job dijo, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job aprendió a escuchar, a conocer a Dios, cuando él mismo se topó con las peores realidades, situaciones de la vida, y después tuvo que encontrarse y hablar con Dios. Y cuando habló con Dios, Dios le dijo, cíñete, amárrate, porque vamos a hablar seriamente. Dios es un Dios claro. Dios es un Dios, Dios no se anda con rodeo. Dios no se anda con inventos. Dios no se anda adivinando, porque Dios lo sabe todo. Cuando Dios te va a hablar, te habla de una forma certera, clara, exacta y específica. Entonces, conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Hay mucha gente que conoce de Dios, tiene un conocimiento de lo que Él hace, de lo que Él es, tiene un conocimiento por lo que han leído, tiene un conocimiento por lo que han escuchado, por lo que alguien más le ha dicho. Y hay un punto donde nosotros como creyentes debemos de separar lo que sabemos por lo que alguien más nos dijo y lo que conocemos por lo que hemos visto. Por eso la mujer samaritana, cuando fue impactada por el poder de Dios, llegó a Samaria y empezó a contarle a todo el mundo, he encontrado al Mesías, he encontrado un hombre que me ha dicho la verdad, he encontrado la palabra, he encontrado un hombre que me ha hablado la palabra. Y cuando ella llevó a todo el pueblo, que la gente se encontró con Jesús, hay una palabra que dice, y dijeron a la mujer, ya no es necesario que tú nos sigas diciendo, porque ya nosotros estamos viendo lo que nosotros necesitábamos ver. O sea, ya no nos basta con lo que tú nos dijiste, sino que nosotros mismos estamos participando de lo que es Él. Por eso el que oye la voz de Dios o que conoce la voz de Dios sabe quién es Él. La Biblia dice, primeramente, para conocer la voz de Dios hay que ser su oveja. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y ellas entran por la puerta y ellas a cada una las llamo por su nombre. O sea, conocer personalmente y conocer por foto, por video, no es lo mismo. Cuando tú conoces a alguien, cuando tú has pasado tiempo con él, cuando tú conoces sus características, sus olores, sus gustos, lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que le agrada y lo que no le agrada, entonces tú puedes decir, yo conozco, yo sé quién es, yo conozco esa voz. Usted podrá identificar la voz de su mamá y de su papá en un cuarto lleno de gente. Usted identificará la voz de su hermano en un lugar donde haya miles de personas. Usted podrá identificar la voz de su hermano o de su hermana o de alguien que usted tiene mucho tiempo conociéndolo. Incluso usted identificará la voz de su esposo donde quiera que esté, porque usted lo conoce los colores de su voz. Así es el que se adentra en el mundo espiritual y va conociendo la voz de Dios. Yo no hablo de una emoción, no parto de una emoción. No me gusta emocionar a la gente con las cosas, emocionales, con cosas ficticias, porque hay gente emocionando y la gente que le gusta la emoción se va a ir a escuchar a la gente que le emociona. Por eso aquí no hay 1000 personas viendo esto, porque hay gente que está buscando que le emocionen su carne, que le emocionen que le toquen sus emociones, que lo emocionen a ellos. Cuando nosotros conocemos a Dios, identificamos la voz de Dios, nos quedamos donde Él está. Si somos ovejas, conocemos su voz. O sea, una de las partes que nos ayuda a conocer la voz de Dios, cuando somos de Él, cuando lo conocemos a Él, ya sabemos cuál es su voz. Tanto cuando nos habla personal, como cuando externamente Él está hablando a través de alguien. Como cuando algo te está dirigiendo a que Dios te quiere decir algo y tú lo estás mirando. Esas son maneras de cómo podemos identificar o escuchar la voz de Dios. Hay claves
para escuchar la voz de Dios. Hay claves bajo las cuales Dios te va a hablar. Una de esas claves principales, constantes, es que tú cumplas la voluntad de Dios. Cuando cumple la voluntad de Dios, Dios te va a hablar. Vemos que hay un hombre llamado Cornelio que hacía limosnas y ofrendas. Y tenía una costumbre y una fe y un deseo por conocer a Dios. Hacía limosna, era que hacía muchas obras positivas. Y tenía un deseo de conocer a Dios. Y Dios vio en su corazón. Dice que Dios, cuando ve eso, entonces activa a Pedro. Y toma a Pedro en un momento de hambre y le da una visión y le muestra un lienzo. Oiga cómo Dios le revela, como Dios le habla a alguien por alguien que está haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es un principio para que Dios venga y te hable. Dios se te revele, manifieste su palabra y te hable de alguna manera. Dios le habla a Pedro y le dice, dile que la limosna de él han sido escuchadas. Y Dios le manda un ángel a Cornelio y dice, tus limosnas han sido escuchadas. Dios le habla a Cornelio, le dice, tu limosna. ¿Qué provocó la voz de Dios aquí? ¿Qué trajo la voz de Dios a Cornelio? ¿Qué trajo la palabra de Dios a Cornelio? Que Cornelio estaba haciendo la voluntad de Dios. A Daniel, en aquellos 21 días, ¿qué provocó que Dios le hablara? Que se conectó con la voluntad de Dios. Cuando te conectas con la voluntad de Dios, estás preparado para que Dios te hable. A Samuel dice la palabra que Samuel, aunque no conocía a Dios, aunque estaba allí, dice que ministraba a Jehová en presencia de él y servía. Y el servir, el hacer la voluntad de Dios, le aseguró a Samuel que un día, antes que la lámpara de Dios se apagara, Dios llamó a Samuel. Y yo creo que hay gente que Dios lo va a llamar. Creo que hay mujeres que van a recibir un llamado. Creo que hay gente que va a recibir un llamado antes que la lámpara se apague. Antes que se apague la lámpara, eso era una simbología que la lámpara se apagaba en un momento ya cuando todos iban a dormir. Pero antes que se apagara la lámpara, Dios le habló a Samuel. Esto es una representación en el mundo espiritual. Antes que se termine todo, Dios le va a hablar a un Samuel. A una Samuel que Dios le va a hablar y le va a decir, ve y habla porque yo te he escogido, te he elegido para algo grande. Hay gente que son como Samuel. Mujeres que Dios le ha escogido y Dios le va a revelar en medio de una noche, antes que la lámpara se apague, le va a revelar su propósito, su plan, su idea y su visión. Dios le va a revelar algo sobrenatural. Dios le va a revelar algo especial. Dios le va a revelar algo del mundo espiritual. Le va a ser revelado a ellos. Dice la Biblia que antes que la lámpara se apagara, Jehová llamó a Samuel. Y Samuel respondió, heme aquí. Mire que podemos ver. Dios llama a Samuel, pero Samuel no conoce la voz de Dios. Por eso le dije, hay gente que podrá estar escuchando la voz de Dios, pero como no la conoce, está confundido. Se confunde al no conocer la voz de Dios y dice, ¿será Dios o será Elí? Dice la palabra que él lo llamó y él corrió al cuarto de Elí y le dijo, me ha llamado mi Señor. Y dice que Elí le dijo, no te llame, ve, acuéstate. Y dice que fue 3 veces. Y la última vez, Elí entendió que Dios estaba llamando a Samuel. Y como Elí entendió, le dijo, te voy a dar un código para que tú entiendas y para que tú entres en contacto, no con que Dios te llame por el nombre, sino que Dios te exponga un propósito, un plan, un proyecto, una idea o una revelación. Vemos que Dios le llama por el nombre. Y cuando le llama por el nombre, la última vez, él le dice, cuando te llame esa voz otra vez, dile, Señor, habla porque tu siervo oye. O sea, ponte en disposición. Le dice, te voy a dar un código que te va a servir para cuando tú escuches esa voz otra vez. Dios le habló. Yo puedo pensar que Dios estaba utilizando la voz de Elí para hablarle a Samuel, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que cuando Juan escuchó la voz del que hablaba, la voz era como estruendo de muchas aguas. O sea, estoy hablando de la voz en esencia de Dios, porque Dios tiene su voz que es como trueno, como relámpago, como un torbellino. Pero cuando Dios quiere hablar, como por primera vez, utiliza esa voz, esos colores, y utilizó la voz quizás de Elí. Samuel no conocía la voz de Dios. Y cuando no conocemos la voz de Dios, podremos estar escuchando la voz de Dios
y quizá la estamos ignorando. Quizá estamos ignorando esa voz, pero necesitamos que alguien nos conecte, que alguien nos explique, nos exponga qué tenemos que hacer a la hora de oír la voz de Dios. Dice la palabra que el Señor le dijo: yo te cogí, haré algo grande en Israel. Le digo, tú serás mi siervo y viene, haré un renuevo. Y dice la palabra que Dios le habló de lo que iba a hacer, de su proyecto, su proyección, su idea. Dios le reveló aquel propósito, Dios le reveló aquel plan, Dios le reveló aquella visión a este hombre, a este jovencito llamado Samuel. Vemos que la Biblia, de manera enfática, poderosa y clara, muestra esa parte, muestra y revela esa parte donde Dios se revela a Samuel con una palabra, con una revelación muy especial. Algo que podemos tomar en cuenta es que el Señor le dijo a Samuel lo que tenía que decirle, pero hasta que Samuel no se puso en disposición y digo, Señor, háblame porque yo te voy a escuchar. Dios no le habló todo lo que le iba a hablar, porque él tenía que identificar quién le hablaba. Punto muy importante: hacer la voluntad de Dios te direcciona, te coloca en la posición correcta para escuchar la voz de Dios. Te coloca en la dirección exacta para que Dios te hable. Punto número 2. La oración te coloca en el punto, en el eje exacto para escuchar la voz de Dios. Llevemos una vida de oración. Llevemos una vida de oración regular en la que interactuemos principalmente con el Señor e intentemos tener una actitud de confianza. Confianza. Para que Dios te hable, tú tienes que hacerte su amigo. Si no hay una confianza entre tú y Él no podrá contarte lo que Él te quiere contar. Tú tienes que ser su amigo. Tienes que crear una relación de confianza. Por eso hay personas que son muy fieles, muy creyentes, pero Dios no le habla porque ellos no tienen una relación de confianza. Ellos le temen a Dios, le hablan, pero no tienen confianza. Y cuando tenemos confianza mediante la oración, porque orar es hablar con Dios. Y cuando oramos, hablamos con Él, pero también Él nos habla. Y al hablarnos, hay que tener una confianza que nos permita escuchar la voz de Dios. Punto número 3, hacer silencio. Es vital para que Dios te hable. Tú no puedes hablarle a Dios y esperar que Él te hable si tú nunca guardas silencio. Guardar silencio es importante porque hay gente que van a orar, empiezan a orar, pero no guardan silencio. Mientras oramos hay un momento donde entramos en un punto donde tenemos que hacer silencio. Vemos que Dios le habló a Samuel, Samuel le respondió y Dios después empezó a hablarle. No vemos que Samuel empezó como una carretilla, hablar, corriendo, y Dios interrumpiéndolo. Permíteme decirte, no. Él dijo, habla que yo te oigo. Y Dios empezó a hablarle. Como también le habló a Moisés. Como también le hablaba a Elías. El Señor quiere que nosotros podamos guardar silencio para poder escuchar su voz. Hay gente que habla demasiado. Y al hablar tanto, Dios no puede hablarle a ellos porque ellos no le dan el espacio para que Dios le pueda hablar. Y en esta generación yo veo mucha gente que habla demasiado. Hablan demasiado de un Dios que ellos no conocen. Hablan demasiado de un Dios que no se le ha sido revelado. Dios es más de lo que nosotros vemos de Él. Dios es más. El apóstol Pablo dijo, ahora vemos a través de espejo, de cristales. Vemos lo que Dios quiere que veamos, pero cuando Él venga, veremos o lo conoceremos tal y como Él es. ¿Qué dice? ¿Qué nos revela de esa parte tal y como es? Cuando tú ves en el espejo, tú ves lo que hay en ese reflejo. Tú ves hasta ahí. Pero cuando tú veas lo que realmente es que tú lo vas a conocer. Vamos a ver a Dios tal y como Él es. Y eso es uno de
Ese es uno de mis mayores deseos en el reino. Hay gente que me pregunta, pastor, ¿cuáles son sus deseos? Yo quiero verlo. Yo quiero hablar con él. Yo quiero estar ahí. Yo quiero hablar con él. Yo quiero conocerlo tal y como es. Porque él a veces me habla por su palabra, me habla en una música, me ministra a través de cualquier cosa. Pero cuando estemos con él, que dice que nosotros lo conoceremos como él nos conoció, le vamos a conocer. La palabra conocer es profunda. Conocer a alguien no es saber de alguien, es saber quién es ese alguien. Y nosotros los cristianos, muy lamentosamente lo voy a decir, conocemos a Dios, pero conocemos de Él lo que Él nos ha revelado. Conocemos hasta donde Él nos ha dicho. Conocemos hasta donde podemos ver, hasta donde nuestro entendimiento nos lo permite, o hasta donde Dios nos permite conocer. Una vez, yo le dije al Señor, Señor, sácame del cuerpo, despréndeme. Esa vez, una de las primeras veces que hice eso. Y cuando le dije al Señor eso, el Señor lo asumió. Porque a veces tú le dices cosas a Dios. Dios mío, haz esto. Y Dios lo asume. Dios lo asume. A veces tú le dices, Dios mío, si tú hicieras algo, tú tienes que entender que tu boca tiene poder. Y cuando tú le dices algo a Dios, Dios lo toma. Recuerdo que dije, Dios mío, si tú me sácame del cuerpo, llévame al infierno, al cielo, haz algo conmigo. Recuerdo que una de esas primeras veces que le dije a Dios eso, estoy de rodillas y cuando Dios me está sacando, yo me asusté. Estoy saliendo y me asusté tanto y regresé. Cuando regresé, Él me dijo, tú ves porque a veces yo a ustedes no puedo exponerle todo lo que quiere ponerle, porque su naturaleza humana a veces impide ciertas manifestaciones. Por eso Juan, en la isla de Patmos, dice que cuando Dios se le reveló, dice que él cayó como muerto y no quedó fuerza en él. O sea, no, cuando tú sientes la presencia de Dios, cuando tú estás ante una visión real, gente que dice, no, porque yo vi a Dios y Él me habló. Hay unas manifestaciones donde Dios te habla y tú caes como muerto. Tú te desmayas, se te va la fuerza. Daniel dijo que cuando el personaje vestido de lino le habló, él quedó como muerto y no quedaron fuerzas sobre él. Dice que el que estaba ahí le habló y cuando le habló, él volvió en sí. O sea, estoy hablando de gente que tuvieron visiones, porque nuestra humanidad, al Adán pecar, caer de la gracia, perdimos esa facultad. Y al perder la facultad y estar en este cuerpo, en esta ropa, porque esta es una ropa, este es un vestuario, esto es un caparazón, la carne, nuestra realidad está dentro, está más allá de esto. Esta parte, como está expuesta al pecado, uno se desmaya. Por eso Isaías, cuando vio la visión, en capítulo 6 de Isaías, dice, ay de mí que mis ojos han visto al Rey de gloria, al Dios de Israel. Soy muerto, voy a morir porque habito en medio de un pueblo de labios inmundos. O sea, él dice que él pensó que iba a morir. Y hay gente que está diciendo, yo quiero que Dios me revele, que Dios se me presente, yo quiero tener una experiencia sobrenatural. Y cuando la vayas a tener, quizás te vaya a impactar, porque Dios es muy profundo. Dios es muy fuerte y Dios es muy grande. Y hay cosas de Dios que son muy, pero muy profundas. Entonces, en la oración, cuando tú vas a escuchar la voz de Dios, tienes que detenerte. Detenerte será muy importante, que te detengas, que te neutralice para que puedas escuchar la voz de Dios, para que puedas escuchar la voz del que te habla, para que puedas tener acceso a escuchar la voz de Dios. Tercer punto, y lo hablé de primero, solamente le voy a dar una pasada. Tercer punto, o tercera clave para poder escuchar la voz de Dios, lea la Biblia. Si meditamos en la Santa Escritura y meditamos en Él, estaremos listos para escuchar y saber cómo es Él. Leer de Él nos ayuda a saber cómo es, quién es. Por eso la reina de Saba había escuchado de Salomón. Y cuando se acercó a Salomón, le dijo,
lo que yo escuché y lo que yo he escuchado de ti no es ni la mitad de lo que realmente estoy viendo, pero tenía una idea. O sea, la Biblia nos ayuda a tener un conocimiento de Dios. Nos ayuda a estar listos para escucharle, a distinguir la voz de Dios, a saber cuándo Dios habla, porque en su palabra, toda su palabra, todo lo que está en la Biblia es su palabra, y ahí conocemos cómo Él habla y cómo Él se manifiesta. Cuidar nuestras actitudes será importante para poder escuchar la voz de Dios, cuidar la actitud, porque hay personas que dicen, yo soy el que más Dios me habla. Arrogante, orgulloso, altivo, y Dios te habla, donde Dios no puede violar su palabra, Dios no violenta su mandamiento. Y si tú eres un arrogante, un altivo y un orgulloso, Dios no te puede hablar, porque dice la palabra que Dios mira de lejos al altivo. Y si lo mira de lejos, ¿cómo le va a hablar? Si apenas lo mira. Dios no quiere nada y ni quiere tener nada que ver con los altivos. Y si no quiere tener nada que ver, ¿cómo te va a hablar si no quiere ni siquiera estar cerca de la gente altiva? Entonces, hay que cuidar nuestras actitudes para poder tener ese contacto con esa voz de Dios. Otro punto más para poder tener un contacto con la voz de Dios, confiar, la confianza, la toqué ahorita, confianza, que confiemos en Él, será importantísimo. Confía en Él. Nosotros muchas veces hablamos que tenemos una fe, pero no confiamos. Y a la gente de hoy le falta mucha confianza. Confianza es depositar, colocar, poner en la mano de alguien algo. Yo confío en ti. Decir, mira, yo te voy a dejar esta Biblia y te la voy a dejar porque confío en ti. O sea, yo confío en ti, pero no te puedo dar la Biblia porque tengo miedo de que tú la vas a romper. Confiar. Y muchos de nosotros de que creemos en Dios, pero no le entregamos nuestros problemas, no entregamos nuestra vida en la mano de Él. Yo he aprendido a confiar en el Señor, a poner mis pensamientos, mis ideales y mi corazón en sus manos. Todo lo que soy, dejarlo en sus manos porque Él tiene cuidado de mí. Y eso es un punto muy importante. Dije que tener humildad, la humildad es importante. Por eso fue que Elí le dio el código a Samuel, le dijo, dile Jehová habla porque tu siervo oye. No lo que dijo, ríndete. Para poder escuchar la voz de Dios hay que rendirse. El que no se rinde no escucha. Para poder escuchar la voz de Dios hay que rendirse. El que no se rinde no puede escuchar la voz de Dios. No puede oírlo ni audiblemente, ni en el corazón, ni en tu espíritu. Dios no te puede hablar de ninguna manera si antes no te rindes. Tienes que rendirte para que puedas escuchar la voz de Dios. Tienes que rendirte. Rendirte significa entrar a su presencia y entregarlo todo y despojarte de tus ideas, tu pensamiento, tu conocimiento, tu sabiduría y rendirte ante Él. Hay gente que no ha aprendido más de Dios porque no se ha rendido. Cree que ya lo sabe. Cree que ya tiene un nivel de sabiduría muy elevado, muy extenso y ya no necesita escuchar a Dios. Yo todos los días me rindo y soy dependiente, plena, total y exclusivamente de Él. Lo que Él me diga yo lo hago, lo que Él me hable yo lo voy a hablar. Yo dependo solamente y única y exclusivamente de Él. Importante eso. Confiesa tus pecados, siempre hablo de eso, hay que pedir perdón, hay que confesar, hay que ser una persona de confianza. Hay que ser una persona de confianza para poder escuchar la voz de Dios. Un punto muy importante que lo voy a tocar, uno de los últimos puntos, el número 8 es, la clave número 8. Tienes que estar atento a tus sentimientos y separar tus sentimientos. Porque muchas veces tus sentimientos te van a impedir escuchar la voz de Dios. Porque siempre hay personas que dicen, no, porque Dios me habló. Ese es mi esposo, yo me voy a casar con él porque Dios me habló. O sea, tú tienes que poner a un lado tus sentimientos, que tú estás enamorado, que tú quieres casarte con esa persona, porque a veces decimos, Dios me habló, pero fue tu corazón. El corazón habla. El corazón habla. El corazón nos impulsa a hacer cosas. El corazón no habla. El corazón no produce visiones. El corazón nos da hasta éxtasis. El corazón nos da y nos produce experiencia. El corazón, escuchamos hasta voz audible cuando el corazón quiere algo. Cuando nuestro corazón quiere algo, nosotros escuchamos hasta voz audible. Tenemos sueños respecto a lo que el corazón quiere. Cuando queremos algo y lo tenemos en el corazón, nuestro corazón nos pone hasta sueño.
tenemos estas revelaciones respecto a eso. Lo leemos en la Biblia y lo que leemos es, ay, sí, míralo ahí, Dios me está hablando en la Biblia. Es de eso. Cuida mucho, divide mucho tu corazón, aleja mucho tu corazón de algunas cosas para que pueda escuchar la voz de Dios, la voz íntegra de Dios. Porque hay gente que te hablan de una voz de Dios, pero esa voz está muy ligada a sus intereses, a sus ideales, a lo que ellos quieren hacer, y eso no es. Esa no es voz de Dios. Eso no es, ni será, ni nunca ha sido la voz de Dios. Cuidado con eso. Precaución, porque la voz de Dios no es así. Hay gente que te dice, yo escuché, esa es la voz de Dios, yo estoy escuchando la voz de Dios. Esa no es la voz de Dios. Cuando Dios te habla, está muy alejado de tus sentimientos. Por eso Jeremías le dijo a los profetas, ustedes han hablado, pero de su propio corazón. Ustedes han hablado de lo que está en su corazón. Y hay que tener mucho cuidado con eso, con hablar lo que está en nuestro corazón. Tener muy pendiente eso, de hablar lo que está en nuestro corazón.